Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy viernes 23 de agosto del 2024. Hoy hemos preparado para ustedes el programa natalicio de Fidel Castro y nos acompañan como panel invitado el señor Jorge Rodríguez, embajador en Costa Rica desde enero del 2020, licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Economía, jefe de misión en Argentina, Guyana, El Salvador y Costa Rica, y ha recibido condecoraciones del Consejo de Estado de la República de Cuba y de la Presidencia de la República del Ecuador. Y siempre es para Alternativas un gusto tenerlo en este espacio porque nos colabora muchísimo y además nos habla de muchos temas relacionados con la realidad del pueblo cubana que no es distinta ni ajena a muchas otras realidades de nuestros pueblos, ¿verdad? Latinoamericanos. Y precisamente este programa responde a la organización del equipo de asuntos internacionales, ¿verdad? El programa Alternativas. Y nos acompaña también en el panel Ernesto Alfaro, quien es máster en banca y finanzas y pues es coordinador actualmente de esta Comisión de Asuntos Internacionales de nuestro programa. Esperamos que nos puedan acompañar durante las siguientes 2 horas y pues conversar un poco sobre este tema que nos trae esta noche. Quisiera recordarles que nuestro programa, bueno, se transmite en vivo por Facebook Live, precisamente los viernes de 6 a 8, pero también para quienes no nos pueden acompañar hoy mismo y nos escuchan posteriormente, pueden escuchar el programa por la 107.1 Radio Actual los sábados a partir de las 10 de la noche. O también pueden buscarnos en algunas de las radios digitales como Radio Guanacaste, Radio Soberanía y Radio Revolución. Y les recordamos que también tenemos otras redes para que nos busquen por ahí como YouTube y Spotify. Y en la página de Alternativa siempre quedan los programas ahí grabados a disposición de quien quiera volverlos a ver, compartirlos, inclusive hasta utilizarlos como material educativo, didáctico, etcétera. Recordarles que el lema de nuestro programa es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Si ustedes tienen preguntas, comentarios o quieren, ¿verdad?, hacer algún aporte sobre el tema, pueden dejarnos sus aportes en el Facebook Live, ¿verdad?, de Alternativas, y ahí estaremos pues revisándolos y leyéndolos por acá. Agradecemos muchísimo entonces al embajador, a Jorge Rodríguez, que nos acompaña esta noche. Y voy a darle entonces la palabra a Ernesto, ¿verdad? Para que se presente y también a don Jorge. Adelante, Ernesto. Muy buenas noches a toda la audiencia que quienes nos siguen, ya sea por los diferentes medios, ¿verdad? Por el que surge este programa. Obviamente darle también las buenas noches al señor embajador, ¿verdad? Muy importante. Además, creo que para nosotros es muy importante, muy importante un programa como este, sobre todo, y bueno, ya el señor Además, embajador creo que para ya nosotros es muy... nos mencionará de mejores formas, ¿verdad? Pero creo que es importantísimo el que mantengamos fresca la memoria de me atrevo yo a llamar, uno de los próceres en realidad latinoamericanos, como es el, el compañero, el camarada Fidel Castro Ruiz. Eh, Creo que es importante efectivamente que no caiga en el olvido, sobre todo de los latinoamericanos, ¿verdad? Esta enorme figura, ¿verdad? Del siglo XX, me atrevo yo a decir, la más grande probablemente, ¿verdad? De la segunda mitad del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI. Tal vez, señor embajador, si empezamos con usted al respecto de, bueno, cómo quisiera abordar un tema tan amplio como es el natalicio de Fidel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este programa y agradecerle la posibilidad y la oportunidad que me dan de comunicarme
con su audiencia, que sé que es bastante, y no incluso no solamente aquí en Costa Rica, sino en otros países. Para mí realmente es un placer y disfruto mucho hacer estos programas con ustedes. A un compañero a quien le envié la información sobre el programa, en el día de hoy me dice que la tenía fácil, porque hablar de Fidel es fácil. Yo, bueno, sí, de Fidel se puede hablar muchas cosas y realmente podríamos estar hablando muchas horas, días, eh, pero es complejo y difícil cuando se trata de una personalidad como la de Fidel, y sobre todo tratar de ir a la esencia de lo que significa Fidel, de lo que fue o de lo que es Fidel, fue no es Fidel. Yo quiero comenzar en estos días de su natalicio número 98. Hay un profesor un, de filosofía de la Universidad de La Habana que publicó algo. Yo realmente muchas las cosas que él dice aquí prácticamente no las conocía, pero me llamó la atención, ¿no? La forma en que él lo dice. Él dice, él se llama Rodolfo García Ramos López, profesor de filosofía de la Universidad de La Habana. Dice, dice él, toda mi vida he sido educado como materialista y dialéctico, convencido que en la naturaleza, en la sociedad y en la historia existen leyes objetivas independientes de la voluntad de los hombres. Pero la historia misma nos sorprende con sucesos que no pueden tener explicación desde el materialismo, ni siquiera del materialismo dialéctico, sino simplemente del materialismo como corriente filosófica. En pocos días, el comandante cumplirá 98 años. Cumplirá, no cumpliría. Hubo momentos en su vida donde su acción y su imponente presencia, respaldada por los que lo cuidaban, que no eran solo los que tenían la responsabilidad directa, frustró más de 600 planes de atentado. Ese es el factor objetivo. Pero ¿quién me puede explicar que en el momento del parto de su madre, cuando se apagan sorpresivamente las lámparas de carburo, la partera le dice, no te preocupes, que ese que va a nacer trae luz propia? ¿Quién me explica aquellas palabras premonitorias de Lina, la mamá de Fidel? He parido un caballo. ¿Sería solo por el tamaño del bebé? No lo creo. Como madre tuvo que haber tenido una premonición. Bueno, después todos conocemos que a Fidel, entre otras cosas, se le decía el caballo. Uno pensaba que era tal vez por la fortaleza física, por su entrega, su verdad que era un hombre que no tenía límites en cuanto a lo físico, era un hombre realmente lo demostró en la lucha guerrillera y lo demostró durante más de 50 años dirigiendo nuestra revolución. Pero bueno, aquí tenemos también una explicación, ¿no? Pueden ser ambas cosas, lo que dijo la madre en el momento del nacimiento y lo que ocurrió después con él. Pero sigue este profesor y cito, dice, ¿quién me explica que un teniente negro del ejército de la tiranía, que seguro no tenía una formación intelectual profunda, y en medio de la orgía sangrienta del ejército asesinando a los valientes del Moncada, cuando lo apresan y ante el intento de asesinarlo pronuncia aquellas palabras profundísimas? Las ideas no se matan. ¿Quién me explica que cuando en el bar del Hotel Riviera, a donde acostumbraba asistir por las noches a tomarse un batido de chocolate en los primeros momentos de la revolución, Leopoldina Grau, esta era la hermana de uno que fue presidente de Cuba, le prepara un atentado en contubernio con el barman mediante una cápsula de veneno que este vertiría en su batido, y al tratar de sacar la cápsula de la nevera, esta se rompe y se frustra el atentado. En aquella ocasión, y creo que por primera vez coincido con la contrarrevolucionaria Leopoldina, dijo, ese día me di cuenta que a Fidel lo protegía algo más que el G2. El G2 conocido como
el organismo de la seguridad en Cuba, etc., en los primeros años de la revolución. Y decía, y sigue diciendo el profesor, ¿y por qué las palomas siempre lo acompañan? Cuando nació a su cunero, horas después, fue a visitarlo una paloma. El 8 de enero, en el cuartel de Columbia, convertido luego en ciudad escolar, Libertad, las palomas liberadas no volaron y se posaron sobre él. Hoy, en su piedra grano de maíz, o sea, en su tumba en Santiago de Cuba, desde donde nos observa, otra vez una paloma lo visita con frecuencia. ¿Será que él trae consigo la luz que de la frente de Martí emana en la foto de Jamaica, en un camino junto a un cañaveral? Sigo siendo materialista dialéctico, sigo convencido que existen leyes objetivas más allá de la conciencia de los hombres, pero hay hechos que ni el materialismo dialéctico o histórico pueden explicar. Creo que aquí se refleja la dimensión de la persona y del hombre sobre el que vamos a conversar hoy. Les explicaba antes de empezar el programa que el pasado sábado 17 hubo una actividad muy bonita en nuestra embajada en homenaje al 98 cumpleaños de Fidel. Fue un grupo numeroso de compañeras y compañeros, amigos, de organizaciones sociales, de movimientos de solidaridad. Y ahí le dimos la oportunidad a todo el que quiso que expresara sus sentimientos y hablara sobre Fidel. Hubo un compañero que realmente dijo algo con mucho sentido y además muy profundo. Y él dijo que Fidel es un camino. Y, o sea, y yo creo que él tiene toda la razón en eso. En este mundo tan convulso, en este mundo de la posverdad, donde se publican por las redes sociales infinidad de mentiras, calumnias, campañas, ahora incluso se está utilizando hasta la inteligencia artificial para crear periodistas que hablan y que nos lo repiten y nos salen por todos lados, donde se tergiversa la realidad, donde no se profundiza prácticamente. Muchas personas, a pesar de ignorantes, porque demuestran un nivel de ignorancia abismal, de otros que escuchan esos contenidos y no son capaces de contrastar la información y verificar si lo que le están diciendo es verdad. Yo siempre le digo a los compañeros, a mis compañeros, a mis familiares, que hay una forma de orientarse en este mundo tan confuso a veces, y es estudiando a Fidel. Si nosotros estudiamos a Fidel, si nosotros buscamos sobre la diversidad de temas de los que habló Fidel y de los que reflexionó, creo que ahí vamos a tener una guía para no perdernos y saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Para mí, Fidel ha sido siempre una guía. Yo leo y releo sus discursos, sus reflexiones, sus entrevistas, porque realmente cada vez que lo hago le encuentro una enseñanza más y es una forma de orientarme. Fidel nos enseñó también, y eso nos enseñó también, que no es posible coincidir con nuestro adversario principal, con el imperialismo. Siempre esa es otra forma, es como una brújula en nuestro actuar diario. Si nuestro adversario principal, que es el imperialismo, está en un lado, nosotros tenemos que estar del otro, sin duda, porque aquel no defiende ninguna causa justa. Y lo vemos ahora, lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. ¿Ustedes creen que los israelitas, el Netanyahu, pudiera hacer esa masacre, ese genocidio con el pueblo palestino si no tuviera el apoyo de Estados Unidos? ¿Quién apoyó a las dictaduras sangrientas en nuestro continente? Estados Unidos. ¿Quién invadió países para arrebatarle sus riquezas como Irak, Irán, Libia, Afganistán? ¿Quién lo hizo? El imperialismo. O sea, entonces situarse al lado del imperialismo realmente que no me parece correcto que haya
fuerzas o personas que incluso se declaran como de izquierda y aparecen al lado del imperialismo en muchos temas. Pero bueno, vamos a seguir con, con Fidel. Fidel, como decía, Fidel fue el hombre que desafió a la mayor potencia económica y militar del mundo con el triunfo de la revolución, con esa revolución que él lideró, que triunfó el 1 de enero de 1959, y lo desafió no solamente la hegemonía de, de Estados Unidos en Cuba, porque todos sabemos qué cosa era Cuba antes del año 59, sino que lo desafió también en nuestro continente y más allá de nuestro continente. Desafió la hegemonía de Estados Unidos. No podemos decir que el mundo es igual antes de 1959 a después de 1959 con la Revolución Cubana, que lideró y encabezó Fidel Castro. Que como él mismo ha dicho, es una obra de un pueblo entero, no es una obra de un solo hombre. Pero él tuvo la capacidad de interpretar el momento histórico que se vivía y liderar ese esfuerzo por emanciparnos y lograr nuestra definitiva y verdadera independencia y soberanía. Yo creo que eso es lo que no jamás nuestros enemigos le perdonarán a Fidel, que los haya desafiado y los haya desafiado con éxito además, porque hay que recordar, y yo recordaba también el otro día, como por ejemplo el agradecimiento que tienen los pueblos africanos a la contribución de Cuba a su independencia, como un país pequeño del llamado tercer mundo fue capaz de, a más de 10.000 kilómetros de su territorio, hacer una guerra como la que se hizo en el cono sur de África, particularmente en Angola, para preservar la integridad territorial de ese país ante la amenaza del régimen del apartheid. Cómo eso dio al traste después con el propio régimen del apartheid, con la victoria de las fuerzas cubanas en Cuito Panavales, y abrió las puertas finalmente a la independencia de Namibia. Yo cada vez que me tropiezo un namibio está eternamente agradecido, nos agradece mucho. ¿Y por qué lo hicimos? Por un problema de principio, un problema de compromiso con nuestro, porque qué riqueza nos llevamos nosotros a Angola. Cumplimos exactamente lo que había dicho Amílcar Cabral, que el día que las tropas cubanas se retiraran de África, lo único que se llevaría es los restos de sus compañeros caídos en combate. Y así fue. ¿Dónde están las minas? ¿Dónde está el saqueo? Porque es que siempre hemos estado, que es lo que ha ocurrido cuando las potencias colonialistas, las potencias imperialistas han invadido otros países, y es para saquearlos económicamente, para saquear su riqueza, apoderarse de su petróleo. Es lo que hoy quieren hacer en algunos países de nuestro continente, apoderarse de su riqueza. Pero bueno, seguimos con Fidel. Como decía, para mí, yo le decía a los compañeros de César el pasado sábado que para mí Fidel nace todos los días. Fidel nace todos los días en esos niños cubanos que gracias a la baja mortalidad infantil lograda por la revolución nacen, porque si hubiéramos tenido los mismos índices de mortalidad infantil que otros países, o el promedio de mortalidad infantil en nuestra América o en otros países, realmente muchos niños no nacerían. Pero no solamente que nacen esos niños, sino que esos niños, antes de cumplir el año de vida, ya tienen 13 vacunas. Esos niños que tienen la posibilidad de estudiar porque todos tienen escuelas y maestros, que pueden ser capaces de lograr lo que se propongan solamente mediante su esfuerzo personal y su capacidad. Fidel nace todos los días en nuestros científicos, esos científicos que han sido capaces de producir 3 vacunas efectivas contra la COVID, que nos inmunizó al pueblo cubano y ha servido para inmunizar a otros pueblos hermanos. Fidel
nace todos los días en esos atletas cubanos que tienen actuaciones memorables, como por ejemplo Mijaín López, que recientemente en los últimos Juegos Olímpicos de París alcanzó la quinta medalla en su misma especialidad durante las últimas 5 competencias de las Olimpiadas. Ganó la medalla de oro a sus casi 42 años, algo que no ha hecho ningún otro atleta en el mundo y que parece que va a ser difícil que algún otro lo pueda superar. O en el récord de salto de altura de Javier Sotomayor de 2.45, que nadie ha logrado. Hace ya 32 años que lo estableció en las Olimpiadas de Barcelona y nadie ha podido superarlo. Los que más han ganado las medallas de oro en las últimas Olimpiadas han estado por 2.35, 2.38. No han logrado ni acercarse a esa. Está en aquellas atletas de nuestro equipo de voleibol femenino que ganaron 3 Olimpiadas seguidas, las Morenas del Caribe. Está Fidel en atletas como Alberto Juan Torena, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal en 400 y 800 metros, que nadie tampoco ha podido repetir eso porque son 2 carreras, son 2 eventos bien diferentes, uno de velocidad y otro de resistencia. O sea, Fidel está todos los días y Fidel está todos los días en ese pueblo noble y heroico que resiste día a día el bloqueo, las agresiones de Estados Unidos, las campañas de difamación, que no se resiste a, a dejar de luchar por construir una sociedad más justa, más igualitaria, con mayor equidad social, en una realmente en una sociedad nueva. A pesar de todas las dificultades por las que tenemos que atravesar, como las estamos atravesando ahora, estamos atravesando una situación sumamente compleja y difícil, pero ahí está el espíritu de Fidel, guiándonos, como lo hizo cuando el llamado periodo especial en la década de los 90, cuando desapareció la Unión Soviética y se derrumbó el campo socialista y nos quedamos prácticamente solos, y Fidel dijo, había que resistir porque un pueblo blandengue, si no resiste, si no lucha, si no batalla, es un pueblo que vuelve a la esclavitud. Y esa es una de las, precisamente, una de las enseñanzas de Fidel. Fidel nos enseñó que hay que luchar, resistir y vencer. Porque no solamente es resistir, sino hay que vencer también. Por eso cuando el periodo especial decía hay que resistir y desarrollarse. Y lo hicimos y salimos de aquella etapa. Y estamos seguros que vamos a salir de esta en la que actual nos encontramos. Porque Fidel tenía una fe inquebrantable en la victoria. Hay una anécdota. Fidel nunca se dejaba derrotar. Ese era otro concepto de él. Que la derrota nunca es correcta hasta que no se reconoce. Y él nunca ha reconocido una derrota. Fidel nunca se sintió derrotado en ningún momento. No se sintió derrotado cuando el revés del asalto al cuartel Moncada, pero no se sintió derrotado cuando desembarcó en Cuba en el Granma el 2 de diciembre de 1956. A los 3 días tuvieron aquel enfrentamiento con el ejército de Batista donde quedaron prácticamente diezmados. Y el día 18 de diciembre, o sea, 13 días después, pudo reunirse en Cinco Palmas con Raúl. Y cuando se reunió con él, le preguntó, ¿cuántos hombres tú traes? Y Raúl le dijo, 7 y 5 fusiles. Y Fidel le dijo, bueno, yo tengo 5 y 2 fusiles. O sea, con 12 hombres y 7 fusiles, ahora sí ganamos la guerra. Y Raúl ha contado después que en aquel momento él para su interior dijo, ahora sí se volvió loco. Pero 2 años después estaba entrando en La Habana triunfante la revolución cubana y se ha mantenido aquí. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros en situaciones riesgosas, incluso a punto de desaparecer del mapa, como cuando la crisis de los misiles del año 1962,
donde Fidel se plantó y dijo que a Cuba nadie la iba a inspeccionar. Fue un desafío grande al imperio. Y después, cuando lo que mencionaba del periodo especial, que nos quedamos prácticamente solos en este mundo, defendiendo nuestra patria y nuestras ideas y nuestras convicciones. Y recuerden que precisamente la negociación entre Khrushchev y Kennedy planteó que fue sobre un supuesto compromiso de que Estados Unidos no iba a invadir Cuba. Pero bueno, cuando desapareció la Unión Soviética, cuando ya ni existía Kennedy ni Khrushchev y desaparece la Unión Soviética, ¿qué garantía había de que Estados Unidos no pudiera invadir Cuba? Y sin embargo, no cejamos en nuestro empeño y Fidel dijo que había que resistir y seguir luchando y que íbamos a salir. Y salimos. Y aquí estamos. 65 años después del triunfo de la revolución, aquí estamos. Y hemos sido víctimas del terrorismo, de las guerras bacteriológicas, de invasiones mercenarias, de un genocida bloqueo que ya dura más de 60 años, recrudecido durante la administración del señor Trump y continúa siendo aplicado esa política de Trump y esas 243 medidas adicionales al bloqueo que ha seguido siendo aplicado por la administración del presidente Joe Biden, pero aquí estamos y estamos seguros, estamos pasando, como decía, momentos difíciles, complejos. Nuestra economía se ha resentido esas medidas y sobre todo particularmente la medida de incluirnos en esa espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Pero estamos saliendo adelante. Lo hacemos con muchas dificultades. Serían los problemas que tenemos en nuestra economía, no todos son de bloqueo, pero sí el bloqueo está presente en todo. Es transversal a toda nuestra economía. Y pudiéramos resolver los problemas, incluso de nuestra deficiencia, mucho más rápido si no existiera el bloqueo. Pero vamos a salir con bloqueo o sin bloqueo, vamos a salir. Y la revolución cubana continuará cumpliendo no 65 años más, 650 años más, mientras exista la humanidad. Si la humanidad logra sobrevivir al cambio climático y al egoísmo y al despilfarro, todavía existirá la revolución cubana por muchos siglos. Otra característica de Fidel es que las ideas de Fidel se han hecho patrimonio del pueblo cubano. La solidaridad, una de ellas. Ya mencionaba nuestra participación en África, etc. Pero es que para nosotros la solidaridad no se puede conseguir la revolución cubana sin la solidaridad. Y eso es patrimonio de nuestro pueblo. La solidaridad tanto interna como externa. Nosotros somos un pueblo solidario y eso, un hombre que fue capaz de inculcar esa idea fue Fidel Castro. Nosotros cuando ayudamos a un pueblo no lo hacemos a cambio de nada. Bueno, ya dije que de África lo único que nos llevamos fueron los restos de nuestros compañeros caídos en combate o por enfermedad. Bueno, ya hablé de que para Fidel la derrota no es tal hasta que no es aceptada. Fidel tenía una confianza perenne, una confianza, una convicción de que la victoria es posible alcanzarla incluso en los momentos más complejos y más difíciles. Por eso nosotros tenemos plena confianza en que vamos a salir de la situación en que nos encontramos. Otra cosa importante en Fidel es su concepto y la importancia que le daba a la unidad. ¿Por qué Fidel era tan insistente en el tema de la unidad? Hay que remitirse a la experiencia de la historia de Cuba, de la Revolución Cubana. El primer esfuerzo por independizarnos, que fue iniciado por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre del año 1868, concluyó en 1878, o sea, 10 años después, con una paz, con el llamado Pacto del Zanjón, una paz ignominiosa que no contemplaba
ni la independencia de Cuba, ni la abolición de la esclavitud, que habían sido las dos principales banderas por las que se habían alzado los cubanos en armas. Cuando Carlos Manuel de Céspedes se alza en la de Majagua, el 10 de octubre de 1868, lo primero que hace precisamente es declarar la libertad a sus esclavos. Por eso la revolución cubana también nace. Y digo revolución porque la revolución nuestra comenzó ahí, el 10 de octubre de 1868, y culminó con el triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959. Pero bueno, nuestra revolución, nuestro proceso revolucionario nace marcado por la igualdad social, con la liberación de los esclavos por parte de Carlos Manuel de Céspedes y esa aspiración y esa bandera que tenía la lucha independentista. Pero bueno, fracasó después de 10 años. ¿Y por qué fracasó? Por la división de las fuerzas independentistas, las ambiciones, los egoísmos, los regionalismos, hicieron fracasar aquel intento. Pacto del Sajón, que protestó enérgicamente Antonio Maceo y dijo que no lo aceptaba y siguió la guerra, lo que pasa es que después no había condiciones para continuar. Después, unos años más tarde, que ya José Martí, quien no participó en aquella guerra, pero que desde los 17 años ya había cumplido prisión en el presidio Modelo, en las canteras de San Lázaro. Hoy los que vayan a Cuba, los que hayan ido a Cuba, pueden ir a la fragua martiana, que es donde quedan las ruinas de lo que fue las canteras de San Lázaro, donde Martí hizo trabajo forzado con grilletes que le causaron lesiones que después tuvo que arrastrar y convivir con ellas durante toda su vida. Pero bueno, emerge Martí como líder político del proceso revolucionario de independencia cubano, para hacer la revolución, porque le llamaban la revolución. Y logra unir otra vez a todas aquellas figuras militares y todas aquellas personas que querían la independencia de Cuba. Y logra unirlos otra vez y lo une en el Partido Revolucionario Cubano, con un sentido de unidad, de un solo partido para hacer el proceso de independencia de Cuba. Y ahí están los estatutos del Partido Revolucionario Cubano, que era para hacer la independencia de Cuba y contribuir a la independencia de Puerto Rico. De ahí se explica nuestra solidaridad histórica con la independencia de Puerto Rico. Pero bueno, para no desviarnos del tema. Pero ¿qué pasa? Cae Martí en combate el 19 de mayo de 1895. El próximo año se cumplirán 130 años. Él logró comenzar la guerra otra vez el 24 de febrero del año 1895. Pero desaparecido Martí, y después al año siguiente, en diciembre, 7 de diciembre de 1896, el general Antonio Maceo, se pierden los dos líderes fundamentales del proceso independentista de Cuba y vuelven a renacer otra vez la desunión y la discrepancia, que le abren la puerta a la intervención militar de Estados Unidos en Cuba durante 4 años, y de la cual no se retiraron hasta que no se aceptó por la fuerza, obviamente, un apéndice en nuestra Constitución que le daba el derecho a Estados Unidos a intervenir cuantas veces considerara que estaban en peligro sus intereses en la isla. Y así invadió después en otras ocasiones. Después tuvo aquel esfuerzo conocido como la guerra del 30, la revolución del 30, que Raúl Roa, nuestro canciller de la dignidad, hizo un ensayo muy bueno que lo llamó La Revolución del 30 se fue a Bolívar, como un papalote, porque realmente no logró concretarse y cuajarse. Y así hasta que, bueno, después aparece Fidel Castro, que vuelve otra vez, primero con el asalto al cuartel Moncada, después con la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra, logra unir otra vez a la fuerza progresista, a la fuerza revolucionaria en nuestro país.
y siempre le insistía de la necesidad de mantener esa unidad. Abogó mucho también por la unidad de nuestro pueblo de América, que ha querido el imperialismo siempre mantenernos divididos. No fue hasta hace muy pocos años atrás que logramos eh, construir y crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Siempre ha preferenciado a Estados Unidos, a la OEA, la desprestigiada Organización de Estados Americanos, dirigida ahora por el que yo ya le llamo el sicario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Pantalla de la política imperial de Estados Unidos, instrumento de la política imperial de Estados Unidos que se ha eh, que ha facilitado invasiones militares a nuestros países, golpes de Estado, cuánta cosa realmente deleznable. Para eso se ha prestado la OEA. Yo digo que la OEA es un cadáver eh, putrefacto, putrefacto, pestilente e insepulto. Y eso es lo que han preferido los yanquis siempre, tratando de que sea la OEA y no la CELAC. Y han hecho todo lo posible y continúan haciendo todo lo posible por resquebrajar la unidad de nuestros pueblos y nuestros países en la CELAC, que además se fundó con el principio de la unidad en la diversidad y que en sus primeros años logró importante resultados. Pero ese es un concepto fundamental y nosotros siempre insistimos en nuestro pueblo. No podemos dividirnos. Si no es aquel famoso apotegma de Maquiavelo, divide y vencerás, una forma de dominarnos. Entonces, si realmente queremos preservar nuestra independencia, nuestra soberanía, tenemos que, sobre todo, luchar y tratar de conservar y construir la necesaria unidad entre nuestros pueblos. Fidel creo que fue en la cumbre iberoamericana del año 1992 en Guadalajara, en México, dijo una frase que unidos podemos ser todo, desunidos no podemos ser nada. Y yo creo que eso hay que crear conciencia de la necesidad de la unidad, tanto la unidad dentro de nuestros países como la unidad regional. Si regiones tan diversas que incluso tuvieron guerras fratricidas como Europa, por ejemplo, lograron crear la comunidad, bueno, lo que es la Unión Europea ahora, con diversos idiomas, diversas culturas, diversos intereses. Porque nosotros que somos una región donde básicamente predomina el idioma español, el portugués en Brasil y bueno, y los amigos del Caribe, de las islas del Caribe, que muchos hablan inglés, algunos francés. ¿Y por qué no podemos nosotros, que además no hemos tenido grandes conflictos, salvo algunos estimulados precisamente por nuestro adversario principal, por qué no podemos ser capaces de tener una unidad para crear nuevas oportunidades para nuestro pueblo, para el desarrollo de nuestros países, de complementarnos en muchas cosas, de aprovechar nuestras diversas capacidades y conocimientos en el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestro país? Otro elemento fundamental, yo creo que distinguió siempre y distingue a Fidel, es no abandonar nunca a ningún compañero. Hay un hecho que se conoce, que es cuando en la trayectoria del yate Granma, desde México, desde Yucatán a Cuba, en medio del trayecto, un compañero cae al agua y era de noche. Y el barco se detuvo. Y Fidel mandó detener el barco. Y no salió hasta que no rescataron al compañero. O sea, él no siguió, aunque eso podía poner en peligro eh,
el trayecto y retrasar más la llegada a Cuba, y lo cual no coordinaba entonces con la fecha que había acordado con Fran País para el lanzamiento de Santiago de Cuba el 30 de noviembre. Llegó el día 2. Entre otras cosas, bueno, eso también afectó que el Granma no llegara en la fecha prevista a Cuba, pero Fidel no lo abandonó. Y hay un relato común, que lo hace el comandante Juan Almeida Bosque, donde decía que todo el mundo decía Roque, 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 y Roque no aparecía. Era de noche, con tormenta, etcétera, pero apareció Roque hasta que lo lograron rescatar, y entonces continuó la marcha de Granma. Eso es un ejemplo de lo que es del humanismo de Fidel, de su compromiso con, con su compañero, con su soldado. Y después hay otra anécdota también muy interesante del coronel Orlando Villavicencio, compañero nuestro, que estuvo en Etiopía y fue apresado, miembro de la Fuerza Armada Revolucionaria, que participó en la ayuda solidaria a Etiopía, que fue tomado preso por la fuerza somalí y llevado a Somalia, donde se pasó aislado durante mucho tiempo, donde no sabía incluso no sabía de Cuba. Tiene un libro hermoso que se llama Reto a la Soledad, donde realmente lo recomiendo a aquellos que quieran conocer cuál es la estirpe de los revolucionarios cubanos, que lean ese libro. Orlando Cardoso Villavicencio, un coronel de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, héroe de la República de Cuba. Y cuenta el propio Villavicencio que pasó 11 años, y como decía, una buena parte del tiempo aislado, no sabía ni de Cuba, ni si lo estaban buscando, si lo habían dejado de buscar, hasta que después, bueno, ya casi al final, empieza de su cautiverio, empieza ya así a recibir el contacto con nuestro país, etc. Hasta que, bueno, es liberado. Y un día dice, cuenta él, que él estaba en una recepción en el Palacio de la Revolución y que él pensaba que él tenía aquello por dentro, porque Fidel no había hablado de él como lo hizo cuando nuestros 5 compañeros presos injustamente en las cárceles de Estados Unidos. No hubo un movimiento así como en su caso. Y él cuenta que él pensaba que Fidel no se había, o sea, no se había ocupado como lo había hecho con otros casos en el caso suyo. Sin embargo, cuando en esa recepción estaba Gabriel García Márquez, y Fidel le dice, ¿te acuerdas aquel de que te hablé, aquel oficial nuestro preso por los somalíes? Mira, es aquel que está ahí. Y Raúl Veloz García Márquez va hacia donde está Orlando Cardoso y le dice, tú eres fulano, ¿verdad? Sí, dice, tú no sabes cuántas cosas hizo Fidel por ti, que me encargó a mí hacerla. Y entonces Cardoso en ese momento se dio cuenta que Fidel nunca tampoco lo abandonó. Y ese es algo que marca también el humanismo y la interesa, la ética de Fidel, que es otra de sus características, la ética. Para Fidel, la ética, como para Martí, es indispensable. Sin ética no puede haber, y aquí, no por gusto, no por gusto, en su concepto de revolución, que retrata lo que es la personalidad de Fidel. Quien lea el concepto de revolución se va a dar cuenta de quién es Fidel Castro. Cuando Fidel dice que revolución es igualdad y libertad plenas, cuando dice que es modestia, desinterés, altruismo,
solidaridad y heroísmo, que es no mentir jamás ni violar principios éticos. Ahí está el concepto de lo que era la ética para Fidel, un hombre que fue además consecuente con su pensamiento. Nunca pidió nada que él no fuera capaz de hacer. Y ahí está precisamente otra característica de él, su ejemplo personal, su moral. Por eso Fidel tenía esa autoridad moral en nuestro pueblo, y no solamente en nuestro pueblo, en muchos revolucionarios del mundo, porque él nunca jamás pidió algo que él mismo no fuera capaz de hacer. Fidel, en los primeros años de la revolución, quienes apareció ahí están las fotos, los documentales, Fidel cortando caña en la zafra azucarera cuando llamaba a impulsar la producción azucarera. Está Fidel en Playa Girón cuando la invasión mercenaria, lanzándose desde un tanque a que hundió desde la costa desde un tanque. Y Fidel estaba siempre ahí en la primera línea de combate. Si había un ciclón, un huracán, ahí estaba Fidel. Hay imágenes hermosas de eso. Cuando el huracán, el ciclón Flora, que azotó la parte oriental del país en el año 1964, a Fidel se le ve recorriendo la zona dañada y por poco hay un accidente donde pierde la vida. Pero Fidel nunca le gustó y siempre que pudo dirigir desde una oficina. No, Fidel iba al terreno, Fidel iba a hablar con la gente, Fidel se aparecía cuando en los años 80, un programa que se hizo de construcción de vivienda, de instituciones sociales como círculos infantiles, escuelas especiales, etcétera, que se trabajaba intensamente. Fidel se aparecía a cualquier hora de la madrugada para ver cómo estaba la marcha de las obras, comía con los trabajadores, intercambiaba con ellos, les preguntaba. Bueno, yo tengo una experiencia personal de eso. En el año 92, en el año 92, con el periodo especial hubo que hacer una reducción de personal en la Cancillería. Y los que vivíamos más alejados, pues bueno, nos pidieron que hiciéramos otras tareas. La Cancillería nuestra se hizo cargo de un campamento en Guira de Melena para producir alimentos, porque Fidel dijo, los escasos recursos hay que dedicarlos a la producción de alimentos, a la industria tecnológica y al turismo. Entonces, creó el programa alimentario. Bueno, la Cancillería se hizo responsable de un campamento en la agricultura, allá en la zona de Guira de Melena. Y allá me fui yo, con, con muchos compañeros nuestros, nos fuimos a trabajar en la agricultura, a sembrar, a cosechar, porque había que garantizar un mínimo de alimentación. Y allá se nos apareció Fidel, en más de una ocasión. Por ahí yo tengo una foto donde estoy con un grupo de compañeros, aparece el compañero Marcelino, que hasta hace poco fue viceministro primero de nuestra Cancillería, que hoy es embajador en España. Aparecen otros compañeros que ahí son embajadores, una compañera que era actualmente nuestra embajadora en Belice, y así, muchos compañeros que, que éramos más jóvenes cuando aquello, obviamente, estoy hablando del año 1992, hace ya casi 30 años, ¿no? Y, o sea, que viví esas cosas también personalmente. A Fidel uno lo veía, yo recuerdo en mi época de estudiante, cuando iba a estudiar a la biblioteca central de la Universidad de La Habana, que salíamos de ahí a las 11 de la noche cuando cerraba ya la biblioteca. Y la biblioteca está ahí en lo que se conoce en el centro, está la Plaza Ignacio Gramonte, antes se llamaba Plaza Cadena. Y ahí está ubicado el edificio de la rectoría, el edificio de la biblioteca, la facultad de Derecho,
de otro lado la Facultad de Ciencias, de Matemáticas, etc. Pero para salir de la universidad, ¿no? Para llegar a la calle L, teníamos que atravesar ese parque. Y el edificio donde estaba la biblioteca estaba el parque y el otro lado estaba el edificio de la rectoría. Yo no sé cuántas veces salíamos a las 11 de la noche, atravesábamos el parque y ahí estaba Fidel en la calle conversando con un grupo de personas, de estudiantes, de trabajadores, de profesores, porque había ido a visitar, era muy amigo, fue muy amigo del doctor José Millán Barroco, que en aquel momento era el rector de la universidad y lo iba a visitar con frecuencia a intercambiar con él. Después Millán Barroco fue secretario del Consejo de Estado y un hombre que acompañó a Fidel en numerosos viajes al exterior, le sirvió de fotógrafo, etc. Un hombre además excelente. Bueno, qué felicidad salir a esa hora cargado de estudio, de lectura, y de un momento a llegar y encontrarnos ahí a Fidel y escuchar todas las cosas y los temas, diversos temas de los que hablaba, de los que reflexionaba, etc. Y es que Fidel siempre estaba en, dentro del pueblo, el contacto ese permanente con, con el pueblo. Esa es una característica que tenía y que tiene Fidel, porque para mí Fidel está vivo. Fidel, como decía al principio, Fidel nace todos los días. Fidel es un hombre que no morirá jamás. Y está otra característica de, de Fidel, su total desprendimiento. Fidel era un hombre que no tenía fijación con nada material. Eh, Dentro de todas las campañas, los insultos, las calumnias, las mentiras que se dicen de Fidel, que no las voy a repetir aquí, ni las voy a mencionar, pero ustedes las habrán podido, con el odio que se refieren, con todas las mentiras que dije. Bueno, en primer lugar hay que reflexionar. ¿Cuál es el origen de Fidel? El origen de Fidel es una familia pudiente. Su padre era un hombre dueño de cuantiosas tierras en, en la parte oriental del país. O sea, una familia adinerada. Fidel, o sea, Fidel tenía las condiciones para haber comprado la presidencia de la República de Cuba si hubiese querido. Porque además era un hombre, además, que por su físico era un hombre que era un líder natural, pero además es un hombre que arrastraba a la gente, pero fue un hombre que si hubiese querido, como hicieron muchos políticos en nuestro país antes del 59, hubiese comprado una senaduría, haber sido representante a la Cámara. Sin embargo, Fidel, su opción, ¿cuál fue? ¿Ustedes creen que un hombre que tenía todo, fortuna, porque era una familia con fortuna, tenía necesidad de arriesgar su vida, donde en combates, en luchas revolucionarias, donde pudo haber sido asesinado? Bueno, aquí al principio decía el profesor de la universidad más de 600 atentados, más de 600 atentados. Cuando el Moncada, cuando estuvo preso, trataron de envenenarlo. Podía haber corrido la misma suerte que corrieron la mayoría de sus compañeros apresados que fueron asesinados. Gracias a esa, no, como decía el profesor, esa cosa que no es explicable, que un sargento negro sin una formación profunda haya evitado que lo asesinaran porque lo querían asesinar. Fidel pudo haber perdido la vida en el combate de Alegría de Pío, el 5 de diciembre de 1952, 52 no, 56. Fidel pudo haber perdido la vida en la Sierra Maestra. Fidel pudo haber perdido la vida en Playa Girón.
Fidel pudo haber perdido, como decía, que en el año 64, cuando el ciclón Flora, hubo un accidente y por poco Fidel pierde la vida en ese accidente. O sea, un hombre que lo tenía todo, iba a arriesgar su vida por algo material. Si él tenía, él tuvo la materia, bueno, lo primero que, una de las cosas que hizo Fidel cuando la reforma agraria fue aplicársela a su propia familia. Ya. Entonces, un hombre que incluso dejó dicho que no quería monumentos, que no erigieran monumentos, ni lo permitió estando en vida, y lo dejó bien claro que no quería después de muerte tampoco que le erigieran un estatua o un monumento. ¿Y dónde descansan las cenizas de hoy de Fidel? En Santiago de Cuba, en el cementerio de Santiago de Cuba, cerca de donde están los restos de José Martí, de Carlos Manuel de Céspedes. Ahí en esa piedra que semeja a un grano de maíz, porque como le dijo, y apelando al pensamiento martiano, Fidel le dijo a Tomás Borges en una entrevista que le dijo, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, lo había dicho José Martí. Y ahí está. ¿Dónde están las cuentas? Una vez lo retaron, que si era uno de los hombres más ricos del mundo. Y una vez retó, que se fue a la revista Forbes, y lo retó y dijo, preséntenme un solo, demuéstrenme que tengo un solo dólar en el exterior. Y soy capaz de renunciar a todas mis responsabilidades. Todavía estamos esperando que la revista Forbes demuestre que Fidel Castro tenía cientos y miles de millones en cuentas bancarias en el exterior y que era el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo. Todas esas infamias se han dicho sobre Fidel, pero Fidel, ¿dónde están? ¿Dónde están las propiedades de Fidel? ¿Dónde están? ¿Dónde están las industrias? ¿Dónde están las minas de las que se apropió durante supuestamente se habría apropiado durante su mandato? Entonces todo eso es una gran falsedad y eso es lo que no le perdonan tampoco, que sea un hombre íntegramente con una moral. Y esa era la autoridad moral que tenía Fidel en nuestro pueblo y la autoridad y lo que nos enseñó, su ejemplo personal, muy importante. Igual que Martí, porque Fidel es el principal discípulo de José Martí. Dicen que los cometas, no sé, por lo menos el cometa Haile, dice que pasa, se acerca a la Tierra una vez cada 76 años, ¿no? O sea, son cosas excepcionales. Bueno, nosotros tuvimos algo parecido. La diferencia entre el año de nacimiento de José Martí y de Fidel Castro es de 73 años. Fidel, esas excepciones. Entonces, que Fidel interpretó correctamente a José Martí, él mismo lo dijo, lo dijo en varias entrevistas. Primero fue martiano antes que marxista-leninista. Por eso cuando le preguntan en el juicio por los sucesos en Moncada, él dice que el autor intelectual había sido José Martí. Y cuando uno analiza lo que hizo Martí, un hombre que estuvo dos veces aquí en Costa Rica, en 1893 y 1894, en la preparación de la guerra por la independencia de Cuba, que hay que ver con la pulcritud que Martí llevaba el registro de los gastos, del dinero que era el dinero de la independencia, no era el dinero de José Martí, con la pulcritud. Ahí está el diario de Panchito Gómez Toro, que lo acompañó en su segunda visita aquí a Costa Rica, con la pulcritud que llevaba todos los gastos que hacía, cómo incluso vestía ropas raídas y desgastadas, y no era capaz de utilizar el dinero de la independencia de Cuba para un beneficio personal. Y eso mismo lo tenemos en Fidel. Por eso Fidel prácticamente siempre utilizó su uniforme verde olivo, incluso a veces ajado ya. Hay cuando el periodo especial, por ahí hay imágenes y documentales. Hay un documental que en lo que sale Fidel y lo que se ve son Fidel caminando con las botas. Hay que ver las botas de Fidel, desgastadas, no eran botas nuevas, lujosas. Siempre andaba
con con su uniforme. A veces lo quisieron denostar también porque si tenía un Mercedes-Benz, pero cuando vieron que Mercedes-Benz era un carro antiguo, de no sé cuántos años atrás. Generalmente a veces andaba en la jipeta rusa esa, que hay una, está en el museo, en el centro Fidel Castro, ahí en Vedado, ahí está. Fidel era un hombre extremadamente sencillo, modesto. Mucha gente piensa que no, pero Fidel era un hombre modesto. Él mismo lo dijo que era a veces un hombre tímido. Realmente, pero nunca fue de rodearse de luz. Han tratado una vez, alguien sacó una filmación de un día en su casa. ¿Y qué es lo que estaba comiendo Fidel? Una torón. O sea, no, o sea, han tratado como decía, de denostarlo, de desprestigiarlo, de hablar muy mal sobre su persona, pero no han logrado borrar su ejemplo y que no solamente para los cubanos y cubanas, sino para todos los revolucionarios, todos los patriotas y todas las personas que en el mundo luchan por un mundo mejor. Otra cosa, la coherencia en Fidel. En Fidel hay coherencia entre lo que decía y entre lo que hacía. Es un principio fundamental, igual que Martí, igual que Maceo, esos dos grandes hombres de nuestra guerra de independencia. No hay diferencia entre ellos, entre esas figuras excelsas de nuestra historia. Nadie puede decir que Fidel decía una cosa hoy y mañana podía decir otra. Siempre obedecía a principios. Por eso la revolución cubana es tan creíble, porque sabes que no andamos diciendo una cosa hoy y mañana somos capaces por oportunismo o por incluso por beneficiar de, de cambiar. ¿Cuántas veces no nos... Bueno, ahí está. Vamos a explicarlo. Hay un... Cuando en los años 70 hubo unas negociaciones con Estados Unidos, incluso secretas, y una de las exigencias de Estados Unidos para normalizar y levantar el bloqueo a Cuba era que nos retiráramos de Angola y que abandonáramos a los angolanos. Si no hubiéramos tenido principios, si no hubiéramos tenido coherencia, lo hubiéramos hecho. Y tal vez hoy el bloqueo no existiría. Pero esa no es la forma actual de la revolución cubana. No nos retiramos de Angola. Nos retiramos de Angola después de un proceso de negociación cuando se garantizó la independencia, la integridad territorial de Angola y el cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas sobre la independencia de Namibia. Hay un libro, bueno, son dos libros excelentes de Piero Greijeses, un investigador italo-norteamericano que radica en Estados Unidos. Tiene dos libros sobre el conflicto, uno que se llama Misiones en Conflicto, que va desde el principio de los años 60 hasta 1976, que trata sobre la guerra en Angola, y después otro de 70, que ya el otro que se llama Visiones de Libertad, que recorre desde 76 hasta que se firma la paz y el retiro de las tropas cubanas de Angola. Pero nosotros no negociamos, ni somos capaces de darle una puñalada por la espalda a un amigo por un beneficio personal. Eso es ser coherente. También recordemos que, por ejemplo, en el proceso
de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la época de Obama, el proceso se retrasó desde que se encontraron y desde que hablaron Raúl y Obama el 14 de diciembre del año 2014, ¿no? 2014, hasta que se restablecieron las relaciones, hubo una demora, entre otras porque nos exigían también dejar de apoyar a un país amigo de este continente. Y no lo aceptamos. Sobre esa base no puede haber relaciones con Cuba. Las relaciones con Cuba tienen que ser en igualdad de condiciones, en igualdad, respetando nuestra soberanía, respetando nuestros principios, respetando nuestra política exterior. Y entonces, por eso, decía un compañero una vez, que los diplomáticos cubanos somos de los pocos que podemos hablar, no solamente porque tengamos una instrucción de que hay que hablar así, sino porque también compartimos lo que defendemos y lo que nos instruye. Y nunca jamás a un diplomático cubano le han podido decir usted está mintiendo, porque ese es otro principio, no mentir jamás. Ahí lo dice en su concepto de revolución, no mentir jamás. Y la revolución cubana ha estado siempre y ha dicho la verdad, incluso verdades amargas, verdades duras, porque lo hemos dicho y por eso se confía en la revolución cubana, por eso el prestigio de, de nuestro país y de nuestra revolución. Hay otras características de Fidel, bueno, ya hablé de su ejemplo personal, de su coherencia, de que su autoridad emanaba precisamente de estar él entre los primeros, de no pedirle a nadie lo que él no fuera capaz de hacer lo mismo. Así mismo actuaba, por ejemplo, el Che. Por eso tenían esa tan comunión de principio, esa amistad, esa relación. La modestia, bueno, hablé de la modestia, un hombre con ausencia total de vanidades. Un hombre que también se caracterizó por algo y era el estudio permanente. Fidel era un hombre de una vasta cultura. Fidel era un hombre de una vasta cultura y amplios conocimientos sobre las más disímiles materias del conocimiento humano. Así como Martí fue capaz de incursionar en prácticamente todo el conocimiento de su época, Fidel Castro lo hizo igual. Pero Fidel era el hombre que profundizaba en las cosas, que iba a los detalles, que investigaba. Bueno, tan es así que cuando ya no ocupaba la responsabilidad de presidente de Cuba, producto resultado de su retiro, de su enfermedad, etcétera, no solamente se dedicó a hacer reflexiones que publicaba una vez a la semana, sino también a investigar sobre plantas proteicas para la producción de alimentos. Y hay compañeros que lo han referido como les dejó más de 100 proyectos de investigación, precisamente preocupado con el tema de la producción de alimentos. Y él profundizaba en el conocimiento, buscaba literatura, buscaba expertos. ¿Quién fue, por ejemplo, el impulsor de la industria biotecnológica en Cuba? Fidel Castro, cuando se reunió con un grupo de científicos norteamericanos en La Habana y le hablaron de eso. Y enseguida empezó a profundizar y ahí mandó un grupo de 5 compañeros, creo que se fue, no sé, fue a Suecia o a Finlandia. Después esos compañeros vinieron con cierto conocimiento en una casa ahí cerca en el reparto Siboney, empezaron a investigar y hasta que produjeron el primer interferón. Ese fue el embrión de la industria biotecnológica cubana. Y después, bueno, toda esa industria que tenemos de producción de vacunas, de productos únicos en el mundo como el Everproc PET, que evita las amputaciones
a las personas que padecen de pie diabético, de las vacunas contra la COVID, de las vacunas contra la meningococcus, contra enfermedades, de las vacunas que, por ejemplo, se está desarrollando incluso en asociación con una institución norteamericana para el cáncer de pulmón. O sea, todo ese desarrollo científico, ¿quién fue el principal impulsor? Fidel Castro, porque en el año 61, fíjense, estoy hablando del año 61, el año 61 fue el año, no, fue el año 1960. Todavía no se había hecho ni la campaña de alfabetización. ¿Y qué dijo Fidel? Fidel dijo que el futuro de Cuba sería un futuro de hombres de ciencia. Entonces, todo ese desarrollo, ese potencial científico que tiene nuestro país, ¿quién fue el principal impulsor? Y quien lo diseñó, y quien trabajó, y que le asignó recursos, que no salía de esos centros hablando con los científicos, estimulándolos, fue Fidel Castro. Y, por ejemplo, nosotros decimos que gracias a esa visión que tenía Fidel Castro, pudimos salir de la pandemia. ¿Qué hubiera sido de Cuba sin sus científicos y sin producir sus propias vacunas? ¿Cuántos cubanos hubieran muerto? Porque hay que recordar lo que nos hizo nuestro enemigo principal, nuestro adversario. Nos negó hasta la compra del oxígeno. Nos bloqueó la adquisición de los respiradores, de los ventiladores y de los respiradores artificiales. Nos bloqueó los insumos para la producción de medicamentos y de vacunas. Todo eso fuimos víctimas nosotros de eso. ¿Qué hubiera sido si nosotros no hubiéramos tenido esos científicos formados por la revolución en los centros, en las universidades cubanas, en los centros científicos nuestros? ¿Y a quién le debemos toda esa iniciativa y todo ese impulso? A Fidel, indiscutiblemente. Entonces, esa es otra capacidad, la capacidad de visión y de ver a largo plazo de Fidel. Decía el presidente, el expresidente ya fallecido, de Argelia, de la CIU Bouteflika, Fidel viaja al futuro, regresa y nos los cuenta. Hoy, ¿cuánto? Si estudiamos a Fidel, si vemos a Fidel, ¿cuántas cosas de las que están ocurriendo hoy no las alentó él? El tema del cambio climático. Hay que ver cómo comienza el discurso en la cumbre de Río. Una especie está en peligro de desaparecer, el ser humano. Y estamos en peligro de desaparecer, indiscutiblemente. Si sigue el despilfarro, si no se cumplen los compromisos de la Convención de las Partes por el cambio climático, si no se toman las medidas que hay que tomar, corremos el riesgo de desaparecer. Tal vez no lo veremos nosotros, pero lo verán en generaciones futuras. Cómo desaparece la escasez de agua, los fenómenos que ahora vimos, cuántas inundaciones hubo, las inundaciones que hubo en Brasil, cómo llueve cuando no tiene que llover. Bueno, aquí mismo en Costa Rica. Ustedes saben que yo estuve ya una vez aquí en Costa Rica del 2003 al 2008. Y ahora comparo aquellos años con esto y yo realmente percibo el cambio climático en Costa Rica. Antes en esta época no paraba de llover todos los días. Ya mira, hoy no llovió. Ayer creo que tampoco. He sentido aquí, yo la otra vez no sentía calor aquí en esta zona, en San José. En esta zona no sentía calor. Ahora siento calor. Hasta mosquitos hay. ¿Y eso el resultado de qué cosa es? Del cambio climático. Entonces, hay que ver todas esas cosas a las que se refirió Fidel con mucho tiempo de anticipación. Nos alentó sobre muchos problemas que iban a ocurrir. Nos alentó sobre las potenciales guerras que hay en estos momentos en el mundo. Nos alentó sobre eso. Entonces, por eso yo decía al principio que si queremos un poco iluminarnos o iluminar el camino que tenemos que transitar en este mundo tan complejo, acudamos a Fidel.
releamos sus discursos, sus entrevistas, sus reflexiones, y por ahí vamos a podernos orientar. Bueno, esa era otra característica que quería señalar Don Jorge, Sí, diga. quisiera otra característica que me parece a mí que es la que, por lo menos a mí, me parece que es lo que es tan especial, es también su vigencia. Es decir, cómo aún después de la renuncia que hace sus obligaciones como presidente de la República de Cuba, y aún después de su muerte, generaciones en Washington y en Miami nos decían desde los años 60 que cuando se muriera Fidel, la revolución se iba a terminar, Sí, ¿verdad? sí, Bueno, y cuando se renunció a la presidencia, pues decían, bueno, es que renunció, pero como se quedó el hermano, que es como con lo mismo, bueno, ya no está. Ni él ni Raúl están ejerciendo la presidencia y la revolución continúa. Y esos claro. que en Miami se sentaban en los cafés a decir, estoy esperando que no esté Fidel Castro para ir de regreso a Cuba, están muriendo sentados en sus sillas en Washington y en Miami. O sea, esa posibilidad, esa capacidad de prevalecer a pesar, digamos, de su ausencia material, me parece que es una de las características muy importantes Sí, de Fidel Castro. sí, es que, Neto, es lo que yo decía un poco al principio, ¿no? Que estas características de Fidel, este pensamiento de Fidel, se hizo patrimonio de todo un pueblo. O sea, esa fue una de las grandes estupideces de nuestros enemigos, pensar que con la desaparición física de Fidel iba a desaparecer la revolución cubana. Y la revolución cubana está ahí y estará. ¿Por qué? Porque hay un patrimonio, hay una obra, hay un legado, son ideas. Esa es otra cosa importante para, acuérdense que él en una ocasión, hay un discurso de él, de una visita que él hizo a Venezuela, creo que fue durante la época de Chávez, que él dijo que una revolución solo puede ser hija de las ideas. Ya eso lo había dicho Martí, cuando dijo que una idea justa es el fondo de una cuba puede más que un ejército y que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Entonces, sembrar ideas, la batalla de ideas, ahora que mencionamos eso, Fidel tenía siempre presente la necesidad de las ideas, de convencer, de persuadir, de explicar. Fidel era un maestro. Eso era otra de sus características. Fidel era un educador. Yo diría que nuestras generaciones se educaron en el magisterio de Fidel Castro. Yo realmente, se lo comentaba el otro día a un compañero, ¿cuántos de nosotros realmente no nos educamos y, y nos convertimos en lo que somos, escuchando a Fidel? Porque Fidel era un hombre que era capaz de abarcar tantos conocimientos y de explicarlos de una forma tan sencilla, tan didáctica, que realmente, y con una racionalidad, con razón, sin fanatismo, porque Fidel no era un hombre fanático, Fidel era un hombre que, como Martí, era un hombre sin odios. Fidel no hablaba con odio ni de sus adversarios. Yo conozco políticos realmente mediocres que han hablado muy mal de Fidel, sin embargo Fidel sobre ellos nunca se expresó de una forma incorrecta ni con odio. Bueno, Fidel, fíjense si Fidel no era un hombre sin odio, que ni siquiera a personas que intentaron asesinarlo, Fidel se ensañó con ellos. Hay uno que fue comandante del ejército rebelde, no, del ejército rebelde no, el segundo frente, Rolando Cubuela, que participó en un atentado contra Fidel. Lo detectaron, lo juzgaron y lo condenaron. Pero Fidel no se ensañó con él. Fidel no se ensañó con él, ni le demostró ese odio. Los mercenarios de Girón, ¿cuántos? Bueno, ya no quedan muchos porque han envejecido, en su gran mayoría
han fallecido. Pero ¿cuántos de esos contrarrevolucionarios que radican en Miami, que han participado en acciones terroristas contra Cuba, precisamente le deben su vida a la revolución cubana? Porque participaron en la invasión de Girón, se rindieron, fueron apresados, fueron juzgados, pero no se les fusiló a todos, con mérito para haber sido fusilados, porque vinieron en una invasión organizada por un gobierno extranjero en contra de su país, mercenario, una alta traición a la patria. Y la alta traición a la patria se castiga en todos lados con penas muy severas, entre ellas la pena de muerte. Sin embargo, ¿qué hizo la revolución? ¿Qué hizo Fidel? Negoció y los cambió por alimentos, por maquinaria. Por eso muchos le dicen los compoteros, ¿no? Porque dentro de los alimentos que adquirimos cuando los liberamos estaban las compotas para los niños. Entonces, muchos le deben su vida a la revolución, que no los asesinó. Entonces se nos dice que es una dictadura y que somos una dictadura. ¿Dónde están los asesinatos? Porque eso era otra cosa. Fidel jamás en la vida eh, promovió el asesinato. No, hubo fusilados, sí, hubo fusilados, incluso en la Sierra Maestra, que participaron, que traicionaron, que fueron delatores, pero fueron juzgados por tribunales del ejército rebelde. Y después del triunfo de la revolución, ¿quiénes fueron los que fueron condenados a la pena máxima? Los que habían participado en crímenes, torturadores, que desaparecieron personas, los esbirros más connotados y más asesinos. Y además porque fue un reclamo de nuestro pueblo, que no podía haber impunidad contra esa gente. Pero Fidel nunca promovió el odio, ni nada por el estilo. Bueno, cuando se habla que si hemos asesinado a Posada Carril, Luis Faustino o Luis Faustino Clemente Posada Carril, autor intelectual de la voladura en pleno vuelo del avión de Cubana de Aviación en 1976. Autor también dirigió los atentados contra los hoteles en Cuba, donde pereció el ciudadano italiano Fabio Di Selmo. Y participó en la lucha, la guerra de Irán contra, en el chorizo ese que hubo, el Irán contra, colaboró con tiranía, con dictadura militar, un asesino. Es Bin Laden eh, de América Latina y el Caribe. Ese era Luis Posada Garriles. Y Luis Posada Garriles, ahí se vio, por ahí están las filmaciones, cómo lo tuvimos, lo firmamos en varios lugares, cómo sabíamos que estaba en Panamá precisamente para atentar contra la vida del compañero Fidel. Podíamos, si fuéramos tan asesinos, lo hubiéramos ajusticiado y nadie se hubiera enterado, posiblemente, de quién lo ajustició. Y no lo hicimos. ¿Qué se hizo? Se denunció, fue detenido en Panamá y sometido a juicio. Después fue indultado por la señora Mireya Moscoso un día antes de salir de la presidencia de Panamá. Y hoy la presidenta Moscoso, bueno, sabemos en lo que andamos, en lo que anda por ahí, cuando no tiene ninguna autoridad moral, debería estar calladita, tranquila en su casa, atendiendo sus nietos y su familia. Y no andar en cosas tan indecentes como la que ha estado últimamente. Pero bueno, eso nos inculcó la Revolución Cubana. No, Fidel habló, por ejemplo, de nuestros policías, de no usar la violencia nunca. Porque él decía, si yo le autorizo a un policía, si le autorizamos a un policía, golpear a un detenido, torturar a un detenido, ejercer la violencia sobre un detenido, lo estamos convirtiendo después en asesinos. Por eso nuestra policía prácticamente anda desarmada. Entonces a veces se presentan escenas
que si la policía está reprimiendo, bueno, ¿qué quieren que haga en cualquier lugar del mundo si alguien desobedece a la policía o se le revira a la policía o ataca a la policía tiene que defenderse, obviamente. Pero ¿cuántas veces, cuánto también lo hemos visto por ahí cómo insultan a nuestra policía con las manos detrás tratando de persuadirlo, de ejercer su autoridad sin violencia? Esa es la Revolución Cubana, todas esas campañas que dicen de tortura, de asesinato, todo eso es una gran mentira. Fidel nos educó en que eso no puede ser la revolución. Que el día que la revolución haga eso, ya dejó de ser revolución. Ah, se inventan muchas cosas, como ahora, yo le decía al principio, hasta ahora con la inteligencia artificial se crea cualquier cosa. Se habla de cualquier cosa y te pueden presentar como cualquier cosa. Realmente estamos viviendo un mundo realmente muy perverso en ese sentido. Entonces, bueno, ya hablamos de la fuerza de las ideas, ¿no? Ya eso es otra característica de Fidel, la fuerza de la idea. Fidel que nunca dejó de sentirse un ser humano. Para él, el sentido de su humanismo, cómo él se preocupó siempre, por ejemplo, por garantizarle escuelas especiales a los niños discapacitados, a los niños con deficiencia. Hay escuelas en Cuba para niños autistas, para débiles visuales, pero no solamente escuelas, sino facilidades para el estudio, para su formación, para su desarrollo. Ahí está ese proyecto hermoso de La Colmenita, de una compañía de teatro infantil, donde comenzó precisamente con niños discapacitados, de garantizarle los maestros especializados. Ahí están nuestros atletas, ahora bueno, van a competir nuestros atletas paralímpicos en las Olimpiadas Paralímpicas en, en París, donde eventos donde han ganado medallas en todas las Olimpiadas. O sea, ese humanismo de Fidel de crear, por ejemplo, cuando hablamos de la batalla de las ideas, había un problema con falta de que los centros de hemodiálisis estaban concentrados prácticamente en La Habana y en algunas otras ciudades. Fidel se percató de eso inmediatamente, mandó a construir y se construyeron centros de hemodiálisis en todas las provincias de nuestro país. En los 444 policlínicos en nuestro país se construyeron pequeñas salas de terapia para asistir a aquellas personas que padecen un infarto, que a veces la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en el traslado, en si se demora mucho el traslado hacia un hospital que está en una ciudad más grande, en una capital. Y Fidel tuvo esa visión de crear estas pequeñas salas de terapia para atenderlo rápidamente ahí, con medicamentos cubanos como por ejemplo la estreptoquinasa compuesta, para aplicarle rápidamente al infartado y salvar su vida. Mucha gente me lo han contado a mí que ellos salvaron la vida gracias a esos programas impulsados por Fidel. Entonces, hay toda una obra, todo un legado. Entonces, por eso nuestros adversarios no pueden entender que 8 años después de su desaparición física, todavía la Revolución Cubana se mantenga y se mantenga vital, se mantenga con fuerza a pesar de los problemas y de las dificultades. Porque ellos piensan, ya Fidel lo dijo una ocasión, la Revolución Cubana no podrá ser derrotada ni por la fuerza ni por la seducción. Lo han intentado todo. Lo intentaron por la seducción, breve tiempo, durante el gobierno, los últimos 2 años del presidente Obama. Lo han intentado por la fuerza con la invasión mercenaria de Irán, con el terrorismo.
con la guerra bacteriológica. Todo eso lo han intentado con el recrudecimiento de criminales y genocidas o lo veo contra Cuba, pero no han podido ni podrán. Y yo creo que estas cosas que hablábamos ahora es lo que precisamente explica por qué no lo han podido hacer. Porque recuerden que el objetivo fundamental del bloqueo a Cuba fue establecido por Lester Mallory, el subsecretario de Estado, en 1960, cuando dijo que era causar penuria, que era disminuir los salarios de los cubanos, crear molestia, irritación para provocar el derrocamiento de la revolución. Decía el memorando que empezaba diciendo que Castro, no te voy a personalizar siempre los procesos, que Castro no tenía oposición en Cuba, no había una oposición, entonces había que fabricarla. ¿Cuál era la forma de fabricarla? De esta forma, creando todas estas vicisitudes para que el pueblo se revirara en contra de la revolución, pero no lo han logrado. Años 60 estamos hablando ya, ¿cuánto? 24 años. No, 24 años no, 64 años. 64 años que digo, y aquí estamos todavía. Y estaremos. Entonces tengan la plena convicción, la seguridad que las actuales generaciones y las venideras generaciones van a continuar el legado de Fidel. Porque hay una obra que no podemos desconocer, hay un legado. Está también nuestras tradiciones, está también lo que contribuyeron otros que ya no están, a los que tampoco podemos traicionar, porque Fidel insistía mucho en eso, cómo traicionar el legado de aquellos que entregaron su vida por la revolución. Sería indigno de nuestra parte, sería indigno de cualquier patriota cubano traicionar esa, a esos que entregaron su vida por la revolución. Sería indigno traicionar a Fidel. Por eso pero tratan de no liquidarlo físicamente porque no lo pudieron hacer, pero tratan de liquidarlo desde el punto de vista eh, de las ideas históricas. Ahora están reinventando la historia de Cuba, la están mirando al revés. Resulta ser que eran criminales que estuvieron en bandas contrarrevolucionarias en los años 60, ahora resulta ser que son héroes nacionales. Gente que asesinaron niños, que violaron mujeres, que estaban apoyados, financiados, organizados y que recibían suministro de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Lo mismo hicieron aquí en Nicaragua, cuando la contra. Bueno, resulta ser que ahora esa gente los quiere pintar como si fueran héroes nacionales. Batista era un hombre brillante, un hombre, no era un asesino, no fue un tirano. Están reescribiendo la historia. Entonces, lamentablemente, como decía al principio, mucha gente que consume eso, que no contrasta información, alguna gente se cree esas cosas. Fíjate, también explicaba una cosa, creo que fue en noviembre del año 2005 en la Universidad de La Habana, que decía Fidel que no es lo mismo estar desinformado que perder la capacidad, que el reflejo condicionado, que era perder la capacidad de pensar. Y yo siempre le explico mucho a muchos compañeros, nos han bombardeado con tantas mentiras de Cuba, con tantas calumnias, que la gente no se pone a veces a verificar esa información, a contrastarla con otra información o con fuentes nuestras. Y se la repiten tanto que lo vienen a creer. Entonces usted le menciona a Cuba y es sinónimo de un reflejo condicionado, sinónimo de tiranía, de falta de libertad de expresión, de violación de derechos humanos, de torturado, de desaparecido, de un régimen oprobioso. Hay gente que piensa que la sangre en Cuba corre por las calles todos los días. No sé, realmente, y algunos que otros que, que le han pintado eso y cuando han ido a Cuba han venido con una opinión totalmente diferente porque han visto la realidad. Ah, sí, un país que tiene dificultades, nadie lo niega. Tenemos millones de dificultades y en estos momentos más todavía.
Por ejemplo, en este momento tenemos un problema serio con la generación eléctrica. ¿Por qué? Porque no hemos contado con los recursos necesarios que necesita el mantenimiento y la reparación de las centrales eléctricas cubanas. Nos falta a veces combustible por la persecución de Estados Unidos, porque esa es otra cosa, responsabilizan al gobierno y a nuestro Estado con esas cosas, pero son incapaces de decir que eso es resultado del bloqueo y de la máxima presión y de las sanciones contra nuestro país y de incluirnos en la supuesta lista, en la espuria lista esta de supuestos países patrocinadores del terrorismo. No dicen nada de eso, cuando esas son las causas fundamentales. Entonces, hoy tenemos ese problema con la electricidad. Pero ¿quién hizo la revolución energética en Cuba? ¿Quién llevó la electricidad a todos los rincones de nuestro país? Fue la revolución. La revolución encabezada por Fidel Castro, liderada por Fidel Castro. En Cuba, antes de la revolución, la mayoría del territorio no tenía electricidad, tenía electricidad las grandes, las capitales de provincia y las grandes ciudades. Pero incluso dentro de las ciudades había gente sin electricidad que se alumbraban con un quinqué. Yo recuerdo en mi época de niño que que la mayoría no tenía un refrigerador. Pasaba un camión que vendía hielo, y entonces la gente tenía en su casa una nevera donde en sacos de yute envolvían hielo, y con eso tomaban agua fría y conservaban algún que otro alimento. Pero ¿quién hizo la revolución energética en Cuba? ¿Quién tuvo la idea de hacer esa revolución energética, transformar en un momento determinado? Fue Fidel. Ah, que ahora estamos enfrentando dificultades. Sí, la estamos enfrentando. Por lo que decía, nosotros necesitamos 300 millones de dólares todos los años para reparar, darle mantenimiento a nuestra central eléctrica y no lo tenemos. Están haciendo un gran esfuerzo los trabajadores de la industria eléctrica, de la electricidad, de esas plantas. Un esfuerzo heroico, heroico. Ahí está el espíritu de Fidel. Ahí está el que en medio de las dificultades, sin prácticamente recursos, con esa rotura ahí, con el calor de las calderas, nada más que esperan que se enfríen un poco las calderas y se van a meter enseguida a repararlas. Ahí está el espíritu de Fidel, de no dejarnos vencer jamás. No sé si quería que abundara en algún otro aspecto. Yo quería aprovechar este momentito, bueno, primero para agradecerte por todo ese recorrido, no, todavía nos queda un ratito, pero por todo este recorrido, ¿verdad? Que has venido haciendo de ¿verdad? De este gran personaje que vive todavía, como dices, no solo en la historia, en la memoria, sino en cada una de esas vidas cubanas, ¿verdad? Que sostienen todavía la revolución y que sigue estando vivo, ¿verdad? Su legado y lo más importante creo que es eso, no, cómo no se pierde todo eso con el pasar del tiempo, sino que más bien se va fortaleciendo. Y bueno, quería agradecerte por todo ese recorrido que has venido haciendo y también saludar a las personas que nos acompañan esta noche en el programa, que nos han seguido durante este rato, ¿verdad? Y atentamente a todo lo que nos compartes, que siempre es un gusto, la verdad, escucharte con ese conocimiento, ¿verdad? Histórico de los hechos, de los personajes, de las situaciones y entonces resulta muy ameno y es muy fácil, muy sencillo sentir también ese mismo aprecio por el comandante Fidel que logras transmitir a las personas que observan este programa, que nos escuchan acá en Costa Rica, inclusive fuera de nuestras fronteras, porque además este legado es, ¿verdad?, internacional, ya lo comentabas antes también. Entonces quería como sacar unos minutitos, ¿verdad?, para agradecerte. Y no, más bien, no sé si Ernesto ahorita tiene alguna pregunta, si tiene por ahí algo para continuar entonces con el ratito que nos quedan como unos 15 minutos más o menos. Ernesto. Sí, yo creo que es importante también plantearnos, ahora que decía el señor embajador, cómo inclusive
después de la desaparición física del compañero Fidel Castro, eh, en Cuba efectivamente no se organizan desfiles, ni se hizo feriado el día, ya sea de su natalicio, de su muerte, sino que efectivamente, como decían, la revolución la hacen los pueblos y no las personas. Y creo que el compañero Fidel Castro estaba muy, muy claro de eso, ¿verdad? De que quien hace la revolución es el pueblo cubano, aunque pues a algunas personas históricamente les toca asumir liderazgos, pero creo que en eso, no solo el compañero Fidel, sino también quienes le rodean y quienes forman la dirección del Partido Comunista Cubano, pues tienen muy, muy, muy en claro estas cosas. Sí, bueno, ya hemos abordado ese aspecto. Yo pienso que, mire, a ver, hay personas que trascienden su época y Fidel es una de ellas. Fidel ha trascendido y va a trascender a su época, como Martí. Yo eh, compartí ayer, creo que fue ayer o antier, o antes de ayer, un pensamiento, una reflexión de Martí sobre las elecciones en Estados Unidos. Pequeño párrafo de un trabajo que él hizo, que no me acuerdo si lo publicó en La Nación de Buenos Aires o en el Partido Liberal en México, donde él habla de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, cuando uno lee eso, que es un párrafo no muy extenso, y lo compara con ahora que estamos en proceso electoral en Estados Unidos, y usted dice, esto lo escribió, parece como si Martí lo hubiera escrito hoy, porque son personas que se adelantaron y se proyectaron a su día, al futuro. Son hombres que, tanto Martí como Fidel, son hombres cuyo pensamiento, lo que dijeron, lo que explicaron, lo que hicieron en su momento, uno lo estudia, lo interioriza de verdad y tiene plena vigencia. El ensayo Nuestra América de José Martí. Yo creo que el ensayo Nuestra América de José Martí tiene más vigencia hoy que nunca. En estos momentos en que están tratando, hay fuerzas importantes y nuestro adversario está trabajando a todo vapor para dividirnos, para aislarnos. Yo creo que vale la pena releer esos textos. Entonces podemos también ir a, a la declaración de La Habana del año, la primera declaración de La Habana y la segunda declaración de La Habana del año 1960 y 1961. Podemos ir a esos textos también, que tienen plena vigencia. Porque recuerde que lo que hoy se está haciendo, se pretende hacer contra Venezuela, ya no lo hicieron a nosotros en el año 1960. ¿Ya? Estamos hablando de esas cosas. Y cuando nosotros releemos esos textos y lo que Fidel dijo en su momento determinado, nos vamos a dar cuenta que tienen plena vigencia en los momentos actuales. Por eso, por eso es que lo que no pueden entender nuestros amigos, nuestros enemigos, es que haya hombres y mujeres capaces de luchar toda la vida por ideas, por principios. Piensan, como ellos todo lo ven y todo lo miden en dinero, piensan que no es posible luchar por una convicción, por una idea de justicia, una idea justa, una idea noble. Por eso lo que hacen es alquilar mercenarios. ¿Quiénes son nuestros adversarios fundamentalmente? Mercenarios, gente que le paga, gente que no tiene convicción, que van simplemente y hacen lo que le piden por una compensación monetaria. Entonces, contra eso luchamos. Entonces no pueden entender que haya gente que sea capaz hasta de sacrificar su vida, como el Che,
por un ideal, que haya compañeros nuestros que tuvieron 17 años en una prisión en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo y que no claudicaron. Y que había uno de ellos que incluso estaba condenado a 2 penas, a 2 cadenas perpetuas, que no sabía si iba a salir. Tenía la convicción de que algún día iba a salir porque Fidel se lo había prometido. Y él dijo, volverán y regresaron a Cuba. Pero estuvo ahí 17 años, condenado a 2 cadenas perpetuas, y no traicionó. Ahí está, compañero Gerardo Hernández Nordelo. Ahí están los 5 héroes presos injustamente en Estados Unidos durante 17 años. No, el que menos tuvo 11, que fue René. Pero no claudicaron, no pudieron doblegarlos, a pesar de todo lo que hicieron de meterlos en celdas de castigo, de prohibirle la visita de los familiares. Ahí está el caso de Gerardo y Adriana, una pareja joven. Nunca a ella le permitieron visitarlo en la cárcel. Una vez la vi y llegaron y la viraron para atrás. Después, gracias a una persona generosa y razonable, se pudo hacer un proceso de fertilización y salió embarazada. Y pudo salir embarazada porque era un ansia que tenían ellos, un sueño que tenían de tener sus hijos. Pero pues se ensañaron con él. Perdieron 2 de ellos, las madres murieron estando ellos en prisión. Entonces, ahora se cataliza porque si hubo un preso que llegaron a Santiago de Cuba, que se murió la madre, la policía, esposado, un delincuente. Pero nadie, no se quejaron cuando estos murieron, sus madres, y no lo dejaron visitarlo ni acompañarlo en sus últimos momentos. Entonces, pero no pueden entender eso. Ellos no pueden entender eso. Jamás en la vida entenderán eso. Jamás en la vida entenderán a los médicos cubanos que van a trabajar solidariamente a otros países a riesgo de su vida, como en Haití, por ejemplo, o cuando el terremoto en Pakistán, o los que lucharon contra el ébola en África. No podrán entender jamás. Piensan que todo eso hay que hacerlo con dinero. Y entonces por eso no se explica cómo un país pequeño, bloqueado, sin recursos, es capaz de hacer esas cosas. Eso no lo entenderán jamás. Y piense solamente en el egoísmo, en el individualismo, en la riqueza. Quien piense en eso solamente, ese sea su norte, jamás en la vida entenderá el altruismo de los revolucionarios cubanos, de los internacionalistas cubanos, de los cooperantes cubanos. Nunca entenderá eso. Ahí están. Yo recuerdo en el 2010, estaba yo precisamente como subdirector de América Latina y el Caribe, y para la parte del Caribe, Centroamérica y el Caribe. Y estábamos en una reunión el día del terremoto en Haití, no se me olvida, una reunión con el ministro. Y nos avisaron enseguida que había habido un fuerte terremoto en Haití. Y enseguida empezamos, obviamente, tuvimos que salir de la reunión y empezar a comunicarnos con nuestra embajada, con los compañeros, para ver cuál era la situación de él. Bueno, apenas dejó de temblar la tierra, ya los médicos cubanos estaban atendiendo a los heridos por el terremoto. Apenas dejó de temblar la tierra. No fue que después la mandamos personal, etcétera, pero no, los que estaban allí en el terreno, los médicos nuestros, los del centro oftalmológico, los que estaban en los hospitales, enseguida, apenas empezaron a atender a los heridos. ¿Y eso quién lo hace? Los cubanos. ¿Quiénes hacen eso? Los que llevan las ideas de Fidel. Los que han sido educados en el magisterio de Fidel Castro. Eso, y de otros, por supuesto, de Che. Esa es. Y eso no lo entenderán jamás. Por eso pueden decir esas cosas que dicen, que se iba a acabar la revolución cuando desapareciera físicamente Fidel. Bueno, es que siempre están diciendo que va a desaparecer la revolución. Dijeron que iba a desaparecer la revolución cuando desapareció, que la revolución se iba a caer, se iba a venir abajo, como dice la canción de Silvio. Cuando desapareció, se desintegró la Unión Soviética y desapareció el campo socialista. No dijeron eso, no lo dijeron. A Cuba le queda poco. Era como un efecto dominó. Y aquí estamos, hace ya más de 30 años. Entonces,
no entiendo, mientras, esa es también yo creo que una de las fortalezas nuestras, es la baja calidad de nuestros enemigos y nuestros adversarios. Así es, muchísimas gracias. Ya estamos llegando pues casi al final del programa. Queríamos expresar nuestra gratitud por habernos acompañado el día de hoy. Creo que aprovechemos estos últimos minutitos para la actividad que usted nos contaba que tenían los últimos sábados de cada mes de cine. Ah, sí, sí, quería decirle, nosotros los últimos sábados de cada mes estamos haciendo una actividad de proyección de películas cubanas, películas clásicas cubanas, o sea, de las obras más emblemáticas y más importantes del cine cubano, obras que ya fueron producidas en los años 60, 70, 80, algunas un poco más recientes también, ¿no? Pero bueno, entonces es un espacio que hemos creado el último sábado de cada mes, donde proyectamos la película. Después que pasa la película, pues hay un intercambio como especie de un foro de debate entre los asistentes. Entonces ahí tratamos un poco de explicar la realidad cubana, porque hay muchas personas que no conocen, incluso cubanos, que no han visto esas películas. Otros, aquí en Costa Rica, mucho menos. Pero como tratan aspectos de nuestra realidad, esto permite explicar y ponerlas en contexto, ¿no? Por ejemplo, Retrato de Teresa, una película que creo que es del año, si mal no recuerdo, de los 80. ¿Qué trata de esa película? ¿Cuál es el argumento fundamental? Bueno, el tema de las mujeres, machismo. Entonces, fue un espacio donde se permitió el intercambio, donde hubo un intercambio sobre el desarrollo de la mujer, precisamente hablando hoy es 23 de, de agosto, aniversario 64 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas en Cuba. Hoy nuestras mujeres están de aniversario y de fiesta. Una fecha importantísima de todo lo que ha hecho la revolución para las mujeres. Por ejemplo, a veces le hablamos a colegas de otros países y le decimos que en Cuba las mujeres y los hombres tenemos el mismo salario por igual trabajo que desempeñamos, y se quedan asombrados porque es un reclamo que piden muchas mujeres en el mundo, pero en Cuba es una realidad hace muchos años. Ahora mismo se amplió la licencia por maternidad para las mujeres, para la crianza de los hijos, la igualdad de oportunidades para las mujeres. El 67% de nuestra fuerza laboral, de nuestra fuerza técnica, es femenina. O sea, estamos hablando que la mujer ha tenido un desarrollo, eh, la revolución le ha dado las oportunidades que nunca jamás soñaron tenerlas si no hubiera sido por la revolución, y no las tendrían si no fuera por la revolución. Entonces, estamos hablando de eso. Qué bueno que salió el tema, porque realmente es un día muy significativo para nuestras mujeres en su aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. Y tal vez si ya que estamos en los últimos minutos, damos ¿Estamos? la dirección para poder ir a ver. La dirección de la embajada, bueno, Sabana Norte, del Escochabán, 300 metros norte, casa número 2. Casa número 2. De Entonces, todas bueno, ya. maneras, en Ajá. nuestro Facebook, en nuestra página web siempre publicamos los anuncios para el que quiera ir, que, que pueda hacerlo. No se cobra nada. Al final se da un refrigerio en las medidas de nuestras posibilidades y sirve para intercambiar y eso. Pero es una actividad muy bonita, porque de verdad hay muchos compañeros, algunos van que son especialistas en cine y eso, y explican
no solamente ya de la temática, sino también de la película, la técnica, todas esas cosas. Creo que se aprende un poquito. Perfecto, perfecto. Entonces, de verdad, muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Recordarles que el día de mañana pasa en diferido este programa por Radio Actual, ¿verdad? Radio Actual FM, y que pueden también en la página web de Alternativas, pues va a aparecer este programa en su totalidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes.